La ciudad aún despertaba cuando Clara Montes cruzó el vestíbulo de cristal del edificio Helios Europa. Afuera, el tráfico rugía como un animal domesticado, obediente pero nunca dócil. Dentro, el aire olía a poder, café caro, perfumes discretos, papeles recién impresos. El tipo de aroma que dice sin palabras quién pertenece y quién solo ha sido invitado. Subió en el ascensor hasta la planta 42. El reflejo en las paredes metálicas le devolvió una imagen que todavía sorprendía a algunos, una mujer negra, alta, con una serenidad que no pedía permiso. Su traje gris era simple, pero su postura era una tesis. Había aprendido que la elegancia más profunda es la de quien no necesita probar nada. Cuando las puertas se abrieron, la esperaban 3 asistentes, un saludo ensayado y una mesa larga como un juicio. El consejo del grupo Helios, el gigante energético de Europa, la esperaba con sonrisas calculadas. Detrás de cada sonrisa, el mismo pensamiento: veamos qué quiere enseñarnos la invitada de hoy. Clara colocó su carpeta sobre la mesa. El título de su presentación brillaba en la pantalla: Energía humana, la revolución que empieza en los barrios. Comenzó a hablar. Su voz no era teatral ni tímida, era esa voz que solo se consigue cuando la verdad se ha ensayado en silencio demasiadas veces. Habló de ciudades sostenibles, de energía comunitaria, de cómo la tecnología podía reconciliar a las personas con el planeta sin arruinar a nadie. Los números eran sólidos. Las proyecciones, precisas. Pero lo que realmente llenó la sala fue la convicción con la que los decía. Por unos minutos, el silencio fue respeto. Luego, poco a poco, se volvió duda. Y cuando mencionó la cifra de inversión, *900 millones de euros *, el silencio se transformó en juicio. Un consejero se removió en su asiento. Otro fingió revisar su móvil. Una mujer del departamento legal sonrió con diplomacia, esa sonrisa que huele a condescendencia. Clara lo vio todo. Lo había visto antes, demasiadas veces, el ritual de los que oyen sin escuchar. Terminó su exposición y cerró el portátil. Agradeció el tiempo. Nadie se movió. El presidente, un hombre con más trajes que dudas, murmuró: interesante enfoque, señora Montes. Pero el mercado necesita prudencia. Ella asintió. La prudencia, respondió, también necesita coraje. No hubo réplica. Solo el sonido lejano del reloj marcando el final de una ilusión. Salió de la sala sin mirar atrás. Sabía que la decisión ya estaba tomada antes de que hablara. No porque su proyecto fuera débil, sino porque su voz no provenía del linaje correcto. El poder no teme a las ideas, pensó. Teme a quienes no lo necesitan para existir. En el ascensor, las luces reflejaban su rostro como fragmentos de un espejo que no sabía mentir. Recordó a su madre, limpiando hospitales por turnos dobles, y a su padre reparando ascensores que nunca lo llevaron tan alto. Recordó el día en que juró que su trabajo tendría sentido, aunque el mundo prefiriera la comodidad de lo superficial. Cuando las puertas se abrieron en la planta baja, el ruido de la ciudad la envolvió como una ola. El aire de Madrid era más real que el del concejo, olía a bocadillos, a gasolina, a vida. Cada paso sobre la acera era una promesa que su cuerpo recordaba aunque su mente quisiera olvidarla. Sacó su móvil y vio las notificaciones: 3 correos de periodistas que querían una declaración, 2 mensajes de su equipo, uno de su madre. ¿Cómo te fue, hija? Sonrió con una mezcla de ternura y cansancio. Todo bien, mamá, todo empieza ahora. Caminó hasta el retiro. Se sentó frente al estanque, observando cómo la luz del mediodía se reflejaba en el agua. Madrid, pensó, era una ciudad que te perdonaba el fracaso si aprendías a no pedir perdón. Un viento suave movió las hojas de los plátanos. Por un instante, sintió algo parecido a paz. Y también a desafío, porque la paz, comprendió, no es ausencia de ruido, sino la certeza de que uno ya ha dicho lo que tenía que decir, aunque nadie aplauda. Esa tarde, al llegar a casa, escribió en su cuaderno una frase sin título. Si el poder es una mesa, mi lugar no está reservado. Pero puedo construir la mía. No lo sabía aún, pero ese pensamiento sería el inicio de una revolución. No en los periódicos, ni en los mercados. En los pasillos donde la dignidad aprende a andar descalza. Durante los días siguientes, Madrid siguió girando con su ritmo de siempre: tráfico impaciente, cafés llenos, oficinas que repetían las mismas promesas. Pero para Clara Montes, todo sonaba diferente. El eco del silencio en la sala del consejo aún la perseguía, como si hubiera dejado allí un pedazo de su voz. En la sede de Luma Nova Systems,
El ambiente había cambiado. Los pasillos parecían más largos, los saludos más breves. Algunos colegas la felicitaban con frases vacías, otros evitaban mirarla, temiendo contagiarse del fracaso. En el mundo corporativo, la derrota no era un estado, era una reputación. Clara revisaba una y otra vez las cifras de su propuesta. No había errores. Ninguno. Y sin embargo, la prensa empezaba a escribir sobre el experimento arriesgado de Lumanova. Los titulares jugaban con su nombre, algunos con elegancia, otros con veneno. Asterisco, una visión demasiado idealista para el mercado energético. Asterisco, Clara Montes, la soñadora del sector. Soñadora. La palabra que los poderosos usan cuando una mujer acierta demasiado pronto. Intentó distraerse con trabajo, pero cada correo era un recordatorio del golpe. Inversiones en pausa, reuniones canceladas, llamadas que antes se devolvían al instante y ahora quedaban sin respuesta. La empresa resistía, pero el silencio institucional era más peligroso que una crisis abierta. Una tarde, mientras la ciudad ardía bajo un sol que derretía la prisa, Clara se detuvo frente a una vidriera. En el reflejo, vio una mujer que no reconocía del todo. No cansada, no vencida. Solo más sola. Recordó a su madre diciéndole que el orgullo no sirve de abrigo, pero calienta igual. Respiró y siguió caminando. Esa noche, revisó la presentación por última vez. Imaginó que habría pensado cada miembro del consejo mientras hablaba. No buscaba consuelo, buscaba comprensión. Pero la comprensión no se mide en razones, sino en poder. Cerró el portátil y se sirvió una copa de vino barato. En su piso del barrio de Chamberí, las luces de la ciudad entraban por la ventana como testigos silenciosos. Pensó en lo fácil que sería ceder. Aceptar una posición menor, volver a la comodidad del anonimato. Pero algo en su pecho, algo antiguo y obstinado, le impidió hacerlo. Los días siguientes fueron un desfile de microhumillaciones. Comentarios disfrazados de consejos. Felicitaciones que sabían a condolencias. Reuniones donde la escuchaban como quien tolera a un invitado necesario. Y, sin embargo, debajo de esa capa de desprecio, Clara notaba otra corriente, el respeto involuntario que inspira quien no se doblega. Una mañana, su asistente le dejó un sobre en el escritorio. Venía sin remitente. Dentro había una carta breve. Asterisco, no dejes que te enseñen a ser menos para encajar. Algunos te observamos. Algunos creemos. No había firma. Clara guardó la carta en su cuaderno, entre las páginas donde escribía ideas para un nuevo proyecto. Por primera vez en semanas, sonrió sin esfuerzo. Madrid empezaba a cambiar con la estación. Las tardes se hacían más cortas, y con ellas, las sombras de los edificios parecían alargarse sobre las calles como advertencias. Una ciudad entera podía aplaudirte un día y dudar de ti al siguiente. Eso lo había aprendido temprano. Pero lo que aún no sabía era que la humillación no es lo contrario del éxito. Es su entrenamiento. Cada noche escribía una línea nueva en su cuaderno. Frases que no eran planes, sino resistencias. Asterisco, a veces la dignidad se disfraza de derrota. Asterisco, el ruido también se apaga. Asterisco, el poder no tiene prisa. Sin saberlo, estaba escribiendo su propio manual de supervivencia. Con el paso de las semanas, las heridas dejaron de doler y comenzaron a enseñar. El ruido mediático se apagó, como todo escándalo que no encuentra sangre, pero el eco en su interior persistía. Cada artículo, cada reunión vacía, cada gesto paternalista se transformaba en combustible. Una noche de domingo, mientras Madrid se deshacía en luces amarillas y tráfico, Clara salió a caminar sin rumbo. El aire olía a lluvia vieja, y las calles estaban llenas de gente que no miraba a nadie. Pensó en cómo el anonimato podía ser un refugio. Ser invisible también es una forma de libertad, se dijo. Cruzó la Gran Vía, pasó frente a un escaparate donde brillaban relojes imposibles y pensó que, para muchos, el tiempo todavía se compraba. Para ella, en cambio, se ganaba segundo a segundo, trabajando, cayendo, volviendo a empezar. En su mente, los recuerdos de la reunión con Helios se mezclaban con otros más antiguos. El primer día en la universidad, cuando un profesor dudó de su apellido. Su primera entrevista, cuando le dijeron que tenía una energía exótica. Los silencios que siempre la acompañaron como una sombra fiel. Cada uno de esos momentos se reescribía ahora con un nuevo significado. No eran marcas, eran pruebas. Llegó hasta el río Manzanares. El agua corría lenta, espesa, como si también dudara hacia dónde ir.
Clara se sentó en un banco y respiró. Madrid, de noche, era más honesta. Sin maquilai, sin discursos, sin testigos. Una ciudad que no fingía. De pronto, el teléfono vibró. Era un correo nuevo, de un contacto desconocido, *Falkenstein Capital. Querían reunirse para evaluar posibles sinergias. El lenguaje de siempre, pulido y ambiguo. Pero algo en la invitación sonaba distinto, respeto disfrazado de curiosidad. Ella sabía lo que eso significaba. No buscaban su idea, buscaban su imagen. Querían convertir su resistencia en marketing. Cerró el correo sin responder. No por orgullo, sino por higiene. Esa noche escribió una sola frase en su cuaderno. No quiero ser un símbolo. Quiero ser un sistema. El lunes volvió a la oficina. Los empleados se sorprendieron al verla. Su presencia imponía una calma extraña, como la de alguien que ha dejado de pedir permiso. Convocó a su equipo más cercano. No habló del pasado, ni de las pérdidas. Habló de comenzar de nuevo, pero diferente. Propuso reestructurar Lumanova para trabajar directamente con comunidades locales, sin esperar la validación de los grandes fondos. Un modelo más pequeño, más humano, más real. El equipo la escuchó en silencio, sin saber si era una locura o un nuevo comienzo. Cuando terminó, una joven ingeniera levantó la mano y dijo: «Si usted sigue, yo también». Esa frase bastó. Las semanas siguientes se convirtieron en una especie de exilio voluntario, sin inversores, sin prensa, sin alfombras rojas. Solo trabajo, pura sustancia. Visitaron municipios, hablaron con alcaldes, con técnicos, con vecinos. No había glamour, pero sí propósito. Y poco a poco, lo improbable comenzó a suceder. Una cooperativa en Zaragoza adoptó su modelo. Luego, una pequeña empresa en Portugal pidió colaboración. Después, un grupo de estudiantes en Valencia empezó a reproducir su sistema de energía urbana. Los nombres de Helios y Falkenstein aún dominaban los titulares, pero bajo la superficie algo nuevo germinaba. Un cambio pequeño, casi invisible, pero irreversible. Una noche, mientras revisaba informes en la oficina vacía, Clara levantó la vista y vio su reflejo en la ventana. Madrid dormía detrás del cristal. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió rabia ni cansancio. Sintió claridad. El poder que había buscado ya no estaba en las torres que la rechazaron, sino en las manos que trabajaban con ella. Entendió que la humillación no la había destruido. La había depurado. Y cuando apagó las luces, pensó: a veces, perder la invitación es el primer paso para fundar la casa. Madrid se vistió de oro aquella noche, pero el brillo no era inocente. La Fundación Kronberg, heredera de apellidos antiguos y patrimonios aún más viejos, celebraba su gala anual en el Palacio de Linares. Una noche para fotografiar la filantropía, para aplaudir sin escuchar. Y esta vez, entre los nombres de la lista, estaba el de Clara Montes. El correo había llegado semanas antes, elegante y calculado. Nos encantaría contar con su presencia para reconocer su aporte a la innovación sostenible. En otras palabras, ven, déjanos decidir cómo recordarte. Clara lo había leído varias veces antes de responder con un simple asistiré, no por vanidad, por cierre. La noche de la gala, la ciudad parecía otro idioma. Autos negros deslizándose por la Castellana, trajes que olían a herencia, risas que nunca pasaban del pecho. En la entrada, flashes y sonrisas fingidas. Dentro, un mar de copas y promesas. Ella cruzó el salón sin prisa, consciente de que su sola presencia reescribía el guión. El presidente de Helios estaba allí, rodeado de ministros y banqueros. También miembros de Falkenstein, los mismos que habían ignorado su propuesta meses atrás. Sus rostros no mostraban hostilidad, mostraban algo más incómodo: memoria. El presentador la mencionó como ejemplo de resiliencia. Clara sonrió para sí. Resiliencia, pensó, es la palabra que los poderosos usan cuando alguien sobrevive a su indiferencia. Durante la cena, el murmullo de los cubiertos sonaba como un ensayo de cortesía. Entre plato y plato, la conversación giraba en torno a alianzas, impacto, diversidad estratégica, eufemismos para la misma costumbre de siempre: mantener el control incluso cuando hablan de cambio. Un hombre se inclinó hacia ella. Le habló de inversiones, de nuevas narrativas, de integración responsable. Ella lo escuchó sin asentir. Su silencio lo descolocó. A veces la palabra más peligrosa es la que no se dice. En el escenario, el anfitrión pidió a Clara que compartiera unas palabras. Los aplausos sonaron obedientes, no entusiastas.
Ella se levantó despacio, subió al podio y miró la sala. Cientos de ojos, ninguno inocente. Respiro. Y comenzó. Habló de la energía que no se mide en kilovatios sino en conciencia. De la eficiencia que no busca rentabilidad sino justicia. De cómo la tecnología puede reparar, no dominar. Su voz no tembló. Era clara, casi serena, pero cada frase pesaba como un recordatorio. Nos dijeron que el progreso era una cuestión de velocidad, pero olvidaron preguntar, ¿velocidad hacia dónde? Un murmullo recorrió el salón. El moderador intentó sonreír. Ella continuó. La innovación cinética es solo lujo con otro nombre. Y la riqueza sin responsabilidad es una forma sofisticada de pobreza. Silencio. Nadie bebió, nadie tosió. Solo un par de cámaras captaron el momento. Cuando terminó, no hubo aplausos inmediatos. Solo ese segundo suspendido que separa la incomodidad del respeto. Luego, poco a poco, las manos comenzaron a moverse. No por entusiasmo, sino por obligación. Pero en algunos rostros, por primera vez, brillaba algo que no era soberbia, reconocimiento. Clara bajó del escenario. Un periodista se acercó, micrófono en mano. Preguntó si creía haber vencido al sistema. Ella lo miró y respondió con una sonrisa que no necesitaba traducción. Luego siguió caminando. Afuera, la noche estaba tibia. El aire olía a jacarandas y promesas rotas. Las luces de Madrid reflejaban la contradicción eterna de la ciudad, moderna y antigua, generosa y mezquina. Caminó hasta el coche sin escolta, sin fotógrafos. En su bolso, el móvil vibró. Un mensaje de su equipo. Asterisco, tenemos otra reunión confirmada. Alcaldía de Valencia. Están interesados. Asterisk. Clara sonrió. Mientras en los salones se repetían discursos sobre sostenibilidad, el cambio real seguía ocurriendo lejos del champán. En la autopista de regreso, el paisaje se volvió un borrón de luces. Pensó en su madre, que decía que la verdadera fortaleza es callar sin tragar el orgullo. Eso estaba haciendo ahora. No vengarse, no perdonar, recordar. En su casa, encendió una lámpara pequeña y abrió su cuaderno. En la página en blanco escribió: Asterisk, no vine a convencerlos. Vine a demostrar que ya no los necesito. Asterisk. Luego dejó el bolígrafo, cerró los ojos y escuchó el silencio. Era el mismo de siempre, pero ahora tenía otra textura. Ya no era vacío, era poder. Amaneció con una claridad que no prometía milagros, solo trabajo. Madrid se desperezó con su habitual ruido de persianas y cafeteras. En las oficinas, los ascensores subieron vacíos como si todavía dudaran de a quién llevar primero. En Luma Nova, sin embargo, el día empezó distinto, no con correos, sino con un mapa extendido sobre una mesa. Calles, barrios, subestaciones, tejados, sobre cada esquina, una posibilidad. Asterisco Clara Montes había llamado a su equipo temprano, sin protocolo. No habló de Helios, ni de Kronberg, ni de titulares. Habló de empezar sin permiso. De tejer desde abajo una red que no esperase la bendición de nadie. Una decisión que, sin gritarlo, cambiaba la geometría de su vida. Ya no pediría asiento en la mesa, construiría la mesa con quienes siempre comieron de pie. Los primeros días fueron ásperos y hermosos. Visitas a ayuntamientos que nunca salían en las noticias, a institutos con ventanas altas y pizarras gastadas, a cooperativas donde el café sabía a paciencia. Asterisco Luma Nova dejó de parecer una startup ambiciosa para convertirse en un taller con puertas abiertas. Entraban electricistas, profesoras de ciencias, técnicos municipales, estudiantes con libretas y curiosidad. Salían con tareas, esquemas, ideas anotadas en servilletas. El plan no se medía en rondas de inversión, sino en kilovatios hora evitados, en facturas que se encogían, en plazas que se encendían cuando hacía falta y callaban cuando no. Un lenguaje sin glamour que, paradójicamente, empezaba a resultar irresistible. En Vallecas, un centro cultural aceptó ser el primer piloto de microred barrial, paneles en la cubierta, baterías compartidas en un cuarto antes usado para guardar sillas, un sistema de gestión abierto que cualquiera podía consultar. La inauguración no tuvo cinta ni discursos. Un grupo de niños pulsó un interruptor y la luz encendió como si fuera una risa contenida por demasiado tiempo. Al caer la tarde, las farolas del patio ajustaron su brillo al paso de la gente. Una vecina se quedó mirando, como si hubiese oído su nombre. La dignidad no sonó como un himno, se pareció más a un recibo más bajo, a un aula menos fría, a un vecino que saluda porque entiende. Y, sin embargo, en ese terreno doméstico, la decisión de Clara se volvió política.
la energía como bien común. La prensa tardó en verlo. Cuando llegaron, ya había segundas y terceras pruebas. Un polideportivo que se calentaba con la respiración del centro de datos de un distrito, una biblioteca que subía su temperatura aprovechando el calor de una panadería cercana, un mercado de barrio que reducía su consumo coordinando horarios de cámaras y neveras. Los artículos cambiaron de tono sin pedir disculpas. Lo llamaron modelo replicable. Ella lo llamó respeto con cables. Las llamadas volvieron. Helios primero, una mesa técnica, posibles sinergias, visión compartida. Luego, *Falkenstein Capital, participación minoritaria sin interferencias, apoyo reputacional. Clara Leo, escucho, archivo. No había rabia en su negativa, solo higiene, no aceptaría dinero que exigiera amnesia. Una tarde, la citó el alcalde de una ciudad mediana de Castilla. Viajó en tren mirando campos que se inclinaban con el viento como si dijeran sí. En el consistorio, el despacho olía a madera vieja y a papeles vividos. Hablaron sin ceremonial, pérdidas en invierno, techos diáfanos, presupuestos finitos. Clara no vendió promesas, explicó límites, fases, tiempos. Al final, el alcalde firmó un preacuerdo con las manos temblorosas del que decide por su gente. Al salir, un funcionario joven se le acercó y dijo: «Gracias por hablar claro». No pidió foto. Ella tampoco. La decisión empezaba a tener forma. Un consorcio municipal abierto al que cualquiera pudiera adherirse. Sin royalties, sin candados, sin misterios. Manuales públicos, licencias abiertas, auditorías compartidas. Un sistema que confiaba más en el visto bueno de una escuela que en la portada de un periódico. Por las noches, el cansancio llegaba como un animal manso. Clara abría su cuaderno y dejaba constancia. *El poder no es convencer a los de arriba, es coordinar a los de al lado. Asterisk. A veces agregaba una cifra, a veces un gesto. La vecina de los geranios lloró cuando bajó su factura. Al releer, entendía que esa frase medía mejor el impacto que cualquier indicador. Hubo tropiezos. Un proveedor incumplió plazos, una cubierta se filtró en una tormenta inesperada, un concejal quiso salir en una foto de algo que no había entendido. Lumanova falló, corrigió, explicó, volvió. La dignidad, comprendió Clara, no era pulcritud, sino insistencia civilizada. En una reunión de equipo, alguien propuso un nombre para el conjunto de proyectos, Proyecto Amanecer. Les gustó porque no prometía eternidad, prometía empezar cada día. El logotipo fue un boceto hecho por una estudiante, una línea horizontal con un punto que se eleva apenas, lo justo para distinguir la noche del día. El rumor de ese amanecer empezó a viajar. Un municipio en Andalucía pidió asesoría, otro, en Portugal, mandó ingenieros a Madrid. Desde Barcelona llegó una carta firmada por varias asociaciones vecinales. Queremos nuestro propio amanecer. En paralelo, una universidad pública incorporó el módulo Energía y Dignidad en su grado de ingeniería. La clase piloto se llenó en una hora. Y mientras tanto, en los áticos del Paseo de la Castellana, algo se movía también. Helios publicó un informe con una frase que pocos vieron. Nos orientamos a retornos de calidad de vida. En Falkenstein, un comité interno preguntó cómo medir impacto no opaco. Los viejos lenguajes adaptaban sus letras. La música iría después. Llegó, al fin, una carta que Clara no esperaba. Una invitación formal de Helios para asociarse bajo términos definidos por Lumanova. Palabras imposibles meses atrás, ahora escritas en papel grueso. La tentación tenía la forma del reconocimiento, ese perfume extraño que a veces confunde. Leyó, respiró, colocó la carta junto a otra, el convenio firmado por la ciudad castellana, con sellos modestos y un presupuesto real. Su decisión fue un gesto mínimo, tomar un bolígrafo y escribir una línea en el margen del papel de Helios. Nuestra condición, licencias abiertas, auditoría ciudadana, prioridad municipal. Si aceptaban, sería un nuevo país. Si rechazaban, seguirían igual sin ella. Envió el documento sin épica, como quien abre una ventana. Mientras esperaba respuesta, no se detuvo. Supervisó una instalación en un instituto, revisó el balance térmico de una piscina municipal, respondió mensajes de estudiantes que pedían prácticas. Un mediodía, una madre se acercó con su hija de 9 años y le dijo: «Quiere entender por qué la lámpara de su patio ya no hace ruido». Clara se agachó, explicó que ahora consumía menos y que menos también puede ser más. La niña frunció el ceño y luego sonrió, como si hubiese resuelto un misterio. La contestación de Helios llegó un viernes a última hora.
Aceptamos las condiciones. Proponemos piloto bajo supervisión compartida. Asterisk. Clara cerró los ojos. No sintió victoria, sintió orden. No había vencido, había alineado. La dignidad, cuando es decisión y no pose, multiplica el sentido común. El piloto conjunto se anunció sin rueda de prensa. Un PDF público, un repositorio abierto, un calendario de hitos. La noticia ocupó columnas pequeñas y conversaciones largas. En la primera reunión técnica, Clara tomó la palabra solo para recordar el punto cero. Esto es para que los días funcionen. Nadie aplaudió. Nadie lo necesitaba. Clara volvió a casa tarde aquella noche. Madrid respiraba hondo. Los semáforos parpadeaban con una paciencia nueva. Encendió su lámpara pequeña, preparó té y abrió el cuaderno. Escribió. Hoy no hubo épica. Hubo progreso. Debajo, otra línea. La dignidad es el estilo del progreso. Asterisk. Se acostó sin prisa, con un cansancio limpio. Afuera, en una escuela de Vallecas, un sensor apagó la luz de un pasillo vacío. En otra calle, una señora mayor leyó su factura 2 veces, incrédula, y la guardó en una carpeta donde antes solo había recibos amargos. En un despacho de Helios, un analista intentó explicar a su jefe por qué un retorno a 10 años valía más que un titular mañana. Nadie ganó, todos avanzaron 1 milímetro. Y así, sin espectáculo, la decisión se volvió cultura. La dignidad dejó de ser defensa y se convirtió en método. Clara, al dormir, no soñó con premios ni con venganza. Soñó con interruptores que sabían esperar. Con tejados que se saludaban de una ciudad a otra. Con un amanecer que no dependía de ella para repetirse. Al día siguiente, Madrid volvió a empezar. Pero no empezó igual. Empezó mejor. Y lo mejor, a partir de entonces, sería la norma. La noticia viajó despacio, como viajan las cosas que importan. Primero un correo, luego un artículo breve, después una conversación en un café. El proyecto Amanecer empezaba a figurar en informes oficiales, en programas académicos, en discursos donde los ministros citaban sin saber de quién era la frase. Lo que meses atrás parecía una rareza se convirtió en referencia. En las calles de Madrid, las farolas regulaban su brillo con una inteligencia humilde. Los niños aprendían en la escuela que era una microred solidaria y los padres hablaban de Clara Montes como quien habla de alguien que hizo lo correcto sin permiso. La televisión pública emitió un reportaje de 20 minutos. Mostraba tejados cubiertos de paneles, mercados iluminados con ahorro, rostros cansados pero tranquilos. Clara lo vio una noche desde su salón. No había narrador épico, solo la voz de una vecina diciendo, ahora la factura baja y la ciudad se siente más nuestra. Fue la frase más verdadera que había oído en meses. A la mañana siguiente, los correos se multiplicaron. Medios de toda Europa pedían entrevistas. Premios, invitaciones, conferencias. Clara respondió con prudencia, eligiendo 3 palabras para cada sí y una sola para cada no. Había aprendido que la exposición es otro tipo de deuda. Mientras tanto, Lumanova crecía sin perder su forma de taller. El mapa en la pared ya no mostraba una ciudad, sino un archipiélago: Zaragoza, Coimbra, Burdeos, Génova. Pequeños puntos de luz conectados por ideas, no por contratos. Una tarde, el teléfono sonó con un número belga. Era un miembro de la Comisión Europea. Le hablaron de un galardón, Premio Horizonte Verde. Querían reconocer su contribución al progreso humano a través de la tecnología cívica. Clara escuchó en silencio. Cuando la voz preguntó si aceptaba, respondió, acepto, pero solo si puedo decir lo que realmente pienso. El funcionario rió, creyendo que era una broma. No lo era. En los días previos al evento, Madrid la trató como a una heroína. Photographers, titulars, invitations. De la marginación a Bruselas, escribían. Clara Evatoba Lielos. No le debía nada al mito, solo a la realidad. Sus colegas le aconsejaron un discurso optimista. Ella escribió algo distinto, un relato. No sobre ella, sino sobre la ciudad que aprendió a corregirse. El viaje a Bruselas fue silencioso. En el tren, el paisaje cambiaba de tonos ocres a verdes húmedos. Por la ventana, los molinos eólicos parecían saludarla con la lentitud de quienes saben que todo dura si gira despacio. Recordó entonces su primera reunión con Helios, el brillo incómodo de aquella mesa, los rostros que no la miraban. Sintió que esa distancia ya no dolía. El perdón, comprendió, es una forma avanzada de libertad. Cuando llegó al hotel, la esperaba un sobresellado con el emblema de la Unión.
Dentro, el programa de la ceremonia. Su nombre aparecía entre los finalistas. Debajo, una frase, asterisco por demostrar que el progreso puede ser un acto de comunidad. Asterisk. Clara se quedó mirándola un largo rato. Esa línea valía más que cualquier trofeo. La noche anterior al evento, salió a caminar por las calles mojadas de Bruselas. El aire olía a metal y lluvia. Pasó frente a una iglesia antigua y se detuvo al escuchar un coro ensayando. Voces jóvenes, imperfectas, llenando el espacio con un himno que no entendía, pero sentía. Allí comprendió que el éxito verdadero no se oye como aplauso, suena como coral. Al regresar al hotel, escribió en su cuaderno, asterisco la humildad no es silencio, es precisión. Asterisk. Huí debajo, asterisco mañana hablaré sin miedo. Asterisk. El auditorio de Bruselas estaba lleno, representantes, empresarios, académicos, políticos. Un mar de trajes que brillaban bajo la luz blanca del escenario. Al fondo, una pantalla proyectaba imágenes de proyectos premiados, drones agrícolas, biotecnología marina, inteligencia artificial para diagnóstico médico. Y luego, sin efectos ni música, una imagen sencilla, asterisco una escuela en Vallecas. Niños levantando carteles pintados a mano, asterisco gracias por la luz. Asterisk. El público se inclinó hacia adelante, curioso. El presentador mencionó su nombre con tono neutro, como quien cita algo inevitable. La ingeniera española Clara Montes, directora de Lumanova Systems, impulsora del proyecto Amanecer. Los aplausos fueron correctos, no cálidos. Aún así, Clara los recibió como quien mide la temperatura de un lugar antes de entrar. Subió los escalones sin mirar al público, solo al micrófono. La esperaba una tarjeta con el discurso oficial impreso por el protocolo. La dobló, la guardó en el bolsillo, y comenzó a hablar. Vengo de un país donde el sol no pide permiso para salir, pero donde durante mucho tiempo la sombra fue el modelo de negocio. Una pausa. Algunos se removieron en sus asientos. Ella continuó. El proyecto Amanecer no nació en una oficina. Nació en una factura impagable. Nació en la pregunta de una madre. ¿Por qué tengo que elegir entre la luz y la comida? Y la respuesta fue construir un sistema donde esa elección ya no exista. El auditorio quedó inmóvil. Nadie respiraba. El progreso no se mide en velocidad, sino en dirección. Nosotros decidimos avanzar hacia el bien común. Y eso, señoras y señores, también es innovación. Hubo un aplauso, esta vez sincero, pero Clara no sonrió. Sabía que el aplauso es solo un eco, no una evidencia. Terminó su discurso con una frase escrita la noche anterior. Las grandes obras no son las que nos hacen visibles, sino las que hacen visible a los demás. Cuando bajó del escenario, algunos se levantaron para saludarla. Ministros, directores, representantes. Ella respondió con cortesía, pero sin inclinarse. No había venido a conquistar, sino a restituir proporciones. La ceremonia siguió su curso. El jurado anunció los ganadores. Clara no fue una de ellos. El premio mayor se lo llevó una empresa nórdica de biotecnología. El público aplaudió, ella también. Sin ironía, sin decepción. Sabía que su recompensa ya había sucedido, ser escuchada sin permiso. Al salir del edificio, la lluvia caía fina, casi amable. Una periodista se acercó con un paraguas y le preguntó si se sentía frustrada. Clara respondió sin detenerse. Frustración es cuando no te dejan construir. A mí ya me dejaron. Esa noche, en el tren de regreso, abrió el portátil. Cientos de mensajes esperaban, universidades queriendo replicar su modelo, municipios pidiendo asesoría, estudiantes pidiendo prácticas. El país la había escuchado sin necesidad de un trofeo. Pasó las horas viendo pasar los campos, los pueblos oscuros, las luces dispersas. Y pensó en lo extraño que es el destino. A veces te quita el premio para que te quedes con el propósito. Cuando llegó a Madrid al amanecer, el aire era frío y limpio. Un taxista la reconoció por el reportaje. Gracias por lo que hizo, señora. En mi barrio ya instalaron esos paneles. Ella sonrió, bajó la ventanilla y dejó entrar el viento. Al llegar a casa, sobre la mesa, encontró un sobre sin remitente. Dentro, una olla impresa. Asterisco, el Consejo de Helios aprueba ampliar el modelo Lumanova a toda la península. Asterisk. Y abajo, una línea escrita a mano. Asterisco, no olvidaremos de dónde vino la idea. Asterisk. Clara dejó la hoja a un lado y encendió su lámpara. En su cuaderno escribió, asterisco, la redención no es volver. Es seguir sin rencor. Asterisk. Afuera,
Las primeras luces del día caían sobre los techos de Madrid. Las antenas parecían rezar. Las calles olían a pan y a promesas cumplidas. Y en la distancia, el rumor de una ciudad que empezaba a funcionar no como máquina, sino como comunidad. El amanecer, esta vez, no necesitó presentación, ya sabía su nombre. El cambio no llegó con fanfarria ni decretos. Llegó como llega el clima, lento, inevitable, silencioso. Primero fueron las ciudades. Luego los ministerios. Después, los bancos. Y cuando todos quisieron darse cuenta, la lógica de amanecer ya había contaminado los algoritmos del poder. En el Congreso, un diputado citó por primera vez una idea nacida fuera de las corporaciones. La energía es un derecho, no un privilegio. Asterisk. La frase no tenía autor visible, pero todos sabían de dónde venía. En los despachos, los asesores discutían cómo medir el retorno social de la inversión, un concepto que meses atrás habría sonado ridículo. Ahora formaba parte del lenguaje oficial. Clara no asistía a esas reuniones. Las veía a través de titulares, fragmentos de discursos, informes técnicos filtrados. No necesitaba estar allí. El cambio funcionaba sin su presencia, y eso, sabía, era la señal de que había germinado. En Lumanova, las pizarras estaban cubiertas de mapas y fórmulas. Ya no hablaban de proyectos, sino de principios replicables. Un nuevo equipo de ingenieros trabajaba en modelos abiertos para que cualquier municipio pudiera adaptar el sistema sin depender de licencias. Lo llamaban autonomía energética ciudadana. Clara lo llamaba justicia aplicada. Un día recibió una invitación del Ministerio de Transición Ecológica. Querían su opinión sobre una propuesta de ley, la Ley de Energía Justa. Era la primera norma en Europa que exigiría a las grandes empresas publicar no solo su rentabilidad económica, sino su impacto moral. La invitaron como asesora, no como símbolo. Eso bastó para aceptar. En la primera sesión del comité, Clara escuchó a juristas, economistas, científicos. Había desacuerdos, egos, retórica. Pero también algo nuevo, respeto. Ya no era la intrusa, era la referencia. La ley avanzó entre resistencias y aplausos medidos. Los grupos de presión intentaron diluir su contenido, los bancos presionaron, los medios advirtieron riesgos para la competitividad, pero las ciudades, las asociaciones vecinales, las universidades defendieron el texto con una convicción inesperada. La ciudadanía había aprendido a hablar en cifras y en conciencia al mismo tiempo. Era la revolución más educada de la historia reciente. Cuando la Ley de Energía Justa se aprobó, el país no lo celebró con fuegos artificiales. Hubo solo un comunicado, seco y breve, publicado en el boletín oficial. Pero en muchos hogares se leyó como un poema. Por primera vez, el sistema admitía que debía rendir cuentas no solo ante el dinero, sino ante la dignidad. Clara lo leyó en su despacho, en silencio. Sintió algo que no era orgullo ni alivio, era proporción. Todo había encajado, no de golpe, sino con la exactitud de un engranaje que finalmente entiende su propósito. Esa tarde, mientras caminaba por el Retiro, pensó en su padre. En su obsesión por las máquinas bien calibradas, en su fe en los mecanismos simples. Quizá, pensó, la justicia sea eso, una máquina que, después de muchos intentos, por fin deja de hacer ruido. A las pocas semanas, otros países siguieron el ejemplo. Portugal, Francia, Bélgica, Alemania. La palabra impacto moral se tradujo en 20 idiomas y entró en las agendas de los foros financieros. Clara fue invitada a Davos, a Oslo, a Viena. No fue a ninguno. Sabía que los discursos de los Montes Nevados rara vez bajan al valle. Prefirió quedarse en Madrid, donde la justicia aún tenía textura humana. Supervisaba nuevas escuelas, respondía cartas, visitaba barrios. Su presencia se había vuelto casi mítica, y sin embargo, ella insistía en mantenerse real, sin escoltas, sin gabinetes, sin promesas. Solo coherencia. Una mañana, al salir de una reunión en el ayuntamiento, una mujer la detuvo. Era la madre de una alumna de ingeniería. Le entregó una pequeña caja de madera. Dentro, una bombilla vieja, fundida. Mi padre trabajó en la central térmica que cerraron. Esta bombilla alumbró nuestra casa por 30 años. Ahora la quiero donar a su museo. Clara sonrió. No tengo museo. Entonces guárdela usted. Usted sabe de luz. La justicia, pensó, tiene ese sonido, el de la gratitud civil, esa música baja que nunca saldrá en los noticieros, pero que mantiene el país despierto. Esa noche, al volver a casa, escribió, el sistema no se derrumba cuando cambia,
se derrumba cuando se niega a hacerlo. Asterisk. Y luego, debajo, asterisco hoy, por primera vez, cambió conmigo. Asterisk. Con la aprobación de la Ley de Energía Justa, las grietas empezaron a mostrarse. Las empresas que durante décadas habían controlado el suministro y las narrativas descubrieron que ya no bastaba con financiar congresos o plantar árboles en campaña. Los balances ahora se leían como radiografías morales. Cada número pedía su porqué. En los despachos de Helios, los directivos debatían cómo adaptarse al nuevo clima. Unos proponían resignarse, otros, reinventarse. En la mesa principal, un documento llevaba la firma de Clara Montes, Código de Coherencia Operativa. No era una amenaza, era una guía. Describía en 7 páginas cómo transformar la ganancia en confianza. No hablaba de ética, hablaba de diseño. Y esa precisión era lo que la hacía imposible de ignorar. Los medios de comunicación, acostumbrados a la polémica, intentaron convertirla en figura pública. Revistas, podcasts, panels. Clara aceptó solo una entrevista. En ella dijo, no creo en los líderes eternos. Creo en los sistemas que funcionan cuando los líderes se van. Esa frase recorrió Europa como una advertencia amable. Algunos la citaron con respeto, otros con miedo, pero todos la comprendieron. En los meses siguientes, algo extraordinario ocurrió. Las auditorías empezaron a incluir indicadores de transparencia cívica. Los bancos introdujeron cláusulas de impacto social en sus contratos. Y los tribunales aceptaron demandas basadas en daño ético, un concepto hasta entonces risible. La justicia, lenta pero firme, empezaba a reconocerse a sí misma en el espejo de su propósito. Mientras tanto, Lumanova seguía creciendo. Ya no era una empresa, era un modelo. Una red de redes. En cada ciudad donde se instalaba, dejaba autonomía, no dependencia. Era la primera vez que una idea se reproducía sin perder pureza. Una tarde de otoño, Clara recibió una invitación inesperada, una audiencia en el asterisco Parlamento Europeo para exponer los resultados de Proyecto Amanecer. El documento mencionaba palabras como benchmark, transición justa, soberanía energética. Pero lo que realmente pedían era algo más profundo, una brújula moral. Viajó a Estrasburgo en tren, como siempre. Durante el trayecto, miró el paisaje pasar, pueblos pequeños, torres eléctricas, nubes que se movían más despacio que los planes humanos. Pensó que la justicia, cuando es real, se parece a eso, a una velocidad natural que nadie puede acelerar sin romperla. La audiencia duró más de 2 horas. Clara no llevó gráficos ni presentaciones. Solo habló. Describió cómo las leyes nuevas habían reducido la pobreza energética, cómo los barrios habían aprendido a organizarse, cómo los beneficios ya no se medían en dividendos, sino en descanso. Terminó con una frase sencilla. Si una sociedad puede garantizar luz sin humillar, entonces está lista para el futuro. El silencio posterior fue más largo que cualquier aplauso. Los eurodiputados, muchos de ellos habituados al ruido de la política, parecían no saber qué hacer con esa serenidad. Alguien, finalmente, aplaudió. Y los demás lo siguieron, no por protocolo, sino por gratitud. En los días siguientes, su discurso fue traducido, citado, imitado. Los periódicos lo llamaron el día en que Europa respiró más despacio. Pero Clara no leyó ninguno. Volvió a Madrid en el primer tren y retomó su rutina, talleres, llamadas, visitas. Una mañana, en la radio, escuchó que un grupo de jóvenes en Senegal estaba adaptando el modelo Amanecer. Usaban materiales locales, software libre, financiación colectiva. Ella sonrió. El sistema había dejado de tener fronteras. Esa era la justicia completa, cuando una idea se emancipa de su creadora. Por las noches, Madrid se veía diferente. Los rascacielos seguían allí, pero su reflejo era menos arrogante. En los despachos, los ejecutivos hablaban de ética como quien habla de estrategia. No porque se volvieran buenos, sino porque el bien se había vuelto rentable. Era un comienzo. Clara observaba desde su ventana el parpadeo de la ciudad. No pensaba en premios ni en leyes. Pensaba en equilibrio. El sistema había aprendido a corregirse. Y ella, a retirarse sin desaparecer. Escribió en su cuaderno una última línea antes de dormir. Asterisco: la justicia no llega cuando castiga, llega cuando ya no hace falta. Asterisk. Pasaron los años, y con ellos, los nombres cambiaron, las firmas se renovaron, los sellos se modernizaron. Pero debajo de todo, el pulso seguía siendo el mismo. El de una ciudad, y un continente, que había aprendido a pensar en nosotros antes que en yo.
Madrid ya no olía a prisa. Olía a eficiencia, a responsabilidad, a aire limpio. Los barrios hablaban entre sí a través de redes invisibles. Los sistemas se comunicaban para ahorrar energía, como si hubieran desarrollado una conciencia colectiva. En las escuelas, los niños estudiaban el modelo Amanecer no como un capítulo de economía, sino de civismo. Y al final de cada lección, el profesor preguntaba, ¿quién fue su creadora? Y los alumnos, sin dudar, respondían. Alguien que pensó en todos. El tiempo había hecho lo suyo. Había borrado el rostro y dejado la forma. Clara Montes ya no era figura pública. Había dejado la dirección de Lumanova años atrás, entregándola a un consejo plural, mitad técnico, mitad ciudadano. Ahora vivía a las afueras, en una casa con tejado solar y un pequeño huerto. Trabajaba poco, escribía mucho, y observaba el país que había aprendido a funcionar con decencia. A veces recibía visitas de estudiantes. Querían oír su versión de la historia. Ella los recibía con té y silencio. ¿Cómo empezó todo? Preguntaban. Y ella respondía siempre igual. Empezó cuando decidí no esperar permiso. Los jóvenes tomaban notas, agradecían y se marchaban con la sensación de haber visto algo que no se puede grabar, serenidad sin espectáculo. Una tarde de invierno, Clara visitó un instituto en Alcalá donde funcionaba una microred autónoma. El director le mostró con orgullo los datos de ahorro, los paneles en los tejados, los sensores inteligentes. Pero lo que más la impresionó fue una pared del pasillo. Estaba cubierta con frases escritas por los alumnos. Una decía: asterisco, la energía que ahorra un aula ilumina otra. Asterisk. Otra, más abajo: asterisco, la dignidad es la forma más limpia de la luz. Asterisk. Clara se quedó mirándolas largo rato. No dijo nada. En esas palabras había algo que ya no le pertenecía. Y eso, paradójicamente, era el mayor logro. En el país, los cambios se habían consolidado. Las empresas que antes monopolizaban los recursos se habían adaptado a la transparencia. El Ministerio de Economía tenía una nueva unidad, Oficina de Ética Productiva. Las auditorías incluían parámetros de equidad y sostenibilidad ciudadana. Y lo más importante, la sociedad ya no necesitaba héroes para hacer lo correcto. Los medios hablaban de la generación del equilibrio, una juventud que había crecido sin miedo al fracaso porque había aprendido que equivocarse también es participar. Los titulares eran más sobrios, los debates más lentos, las promesas más concretas. La política, incluso, había cambiado de tono, menos ruido, más razones. Un periodista le escribió pidiéndole permiso para publicar su biografía. Ella respondió con una sola frase: no escriba sobre mí. Escriba sobre lo que continúa. Esa negativa la hizo más visible que cualquier retrato. Pero Clara ya no leía los periódicos. Prefería los informes técnicos, los libros de filosofía y las cartas que le enviaban niños de distintas partes del mundo contándole cómo su escuela había aprendido a producir su propia energía. En un sobre proveniente de Senegal, un grupo de niñas firmaba así: asterisco, gracias por enseñarnos que la luz también puede ser justicia. Asterisk. Clara guardó la carta en una caja de madera, junto a otras, y escribió en su cuaderno: asterisco, mi legado no está en mis actos, sino en la manera en que otros los repiten sin recordarme. Asterisk. Esa noche, mientras el viento golpeaba los cristales, pensó que quizás ese era el destino natural de toda obra justa: desaparecer sin morir. Con el paso de los años, el proyecto Amanecer dejó de ser un programa, se volvió infraestructura moral. En los ministerios, las políticas públicas citaban sus principios sin mencionarla. En las universidades, los manuales de gestión incluían capítulos sobre transparencia ética y valor social del rendimiento. Y en los ayuntamientos, los presupuestos participativos se abrían con una pregunta inspirada en su método: ¿qué necesita funcionar para que la dignidad no se apague? La frase era ya parte del idioma. Nadie sabía quién la había escrito primero. Algunos creían que venía de un documento oficial, otros de una charla en una escuela. Pero en realidad venía de ella, de una página de cuaderno escrita hace mucho, ahora fundida con la cultura. El Museo Nacional de Ciencia inauguró una sala llamada Tecnologías Humanas. Entre las piezas, una farola del primer piloto de Vallecas, un fragmento del panel solar del Instituto de Alcalá y un cuaderno abierto en una vitrina. No tenía título ni nombre. Solo una frase. Asterisco, el poder que no comparte, se oxida. Asterisk. Los visitantes leían y seguían su camino, sin saber que estaban frente al corazón de una época. En la televisión, un documental mostraba cómo ciudades enteras habían adoptado el modelo Amanecer. Lisboa, Marcela, Istambul,
Quito. Cada una lo había traducido a su acento, a su clima, a su ritmo. En todas, el resultado era el mismo: comunidades más responsables, menos ruidosas, más vivas. Clara lo vio una tarde de domingo, mientras el sol bajaba detrás de los tejados. No sintió nostalgia ni orgullo. Sintió algo más preciso: alivio. El tipo de alivio que solo se siente cuando el trabajo ya no necesita supervisión. Aquel invierno, su salud comenzó a flaquear. El cuerpo, tan disciplinado como su mente, empezó a exigir descanso. Pasaba más tiempo en casa, leyendo, escribiendo, recibiendo pocas visitas. Un día, su médico le preguntó si no temía que su obra se desdibujara con el tiempo. Ella sonrió. Eso sería perfecto. Lo importante no es el autor, es el hábito. Semanas después, un grupo de estudiantes le pidió grabar un mensaje para un congreso internacional. Clara aceptó, pero pidió que no mostraran su rostro, solo su voz sobre imágenes de los proyectos. El video duró menos de 1 minuto. Su mensaje: simple: hicimos lo que teníamos que hacer, convertir la eficiencia en justicia y la justicia en costumbre. Si continúa, no me nombren. Si mejora, no me extrañen. El video se volvió viral. No por la emoción, sino por la serenidad. En una era obsesionada con la visibilidad, su desaparición voluntaria se convirtió en ejemplo. Los años siguieron su curso. Los sistemas evolucionaron, las tecnologías cambiaron, las ciudades aprendieron a corregirse sin crisis. Y cuando alguien, en una conferencia o un aula, hablaba de ética aplicada, siempre aparecía su sombra, no como figura, sino como método. Un día de primavera, el Ayuntamiento de Madrid inauguró un pequeño jardín en Vallecas. No tenía estatuas ni placas de mármol. Solo un letrero de acero inoxidable con 3 palabras grabadas. Asterisco luz, paciencia, equilibrio. Debajo, una línea diminuta. En memoria de quien nos enseñó que la verdad también puede funcionar. Los niños jugaban sin leerla, los mayores pasaban sin detenerse. Y sin embargo, cada farola del parque, alimentada por la red solar del barrio, era un tributo silencioso. En una casa cercana, Clara, ya mayor, escuchaba el murmullo de la tarde. El viento traía risas, el zumbido lejano de los transformadores, la vida en continuidad. Cerró los ojos, respiró, y comprendió que el legado no era lo que dejaba, sino lo que ya nadie necesitaba recordarle. Cuando el sol se apagó sobre Madrid, las luces del jardín se encendieron solas. Nadie las aplaudió, y eso, pensó el mundo sin saberlo, era la forma más perfecta de gratitud. Perfect Brother. Here begins Acto 8, La Transformación Colectiva, Part 1 to 2, the penultimate phase of the Spanish cinematic adaptation. Here, the movement she began becomes structure, the moral order finds permanence. Same voices of truth rhythm, pure narration, poetic but grounded, no dialogue. El cambio había dejado de ser noticia, se había vuelto calendario. Cada presupuesto, cada plan urbano, cada proyecto educativo comenzaba con una cláusula que antes no existía: impacto humano previsto. La frase era breve, pero obraba milagros. Obligaba a pensar antes de ejecutar, a medir antes de prometer, a escuchar antes de firmar. En toda Europa, los municipios intercambiaban protocolos del modelo Amanecer. Había ferias donde los ingenieros compartían código abierto como si compartieran pan, alcaldes que hablaban de índices de equidad en lugar de tasas de rendimiento. Las universidades competían no por patentes, sino por transparencia. Y los medios, que antes vendían crisis, comenzaron a vender ejemplos. El sistema educativo cambió primero. El Ministerio de Educación adoptó el asterisco Programa Ética en Acción, inspirado en los principios de Luma Nova. Cada alumno debía participar una vez al año en un proyecto de utilidad común: plantar, reparar, organizar, enseñar. No para sumar créditos, sino para entender que la eficiencia sin empatía es una forma sofisticada de fracaso. En Madrid, el antiguo Palacio de Congresos se transformó en el asterisco Centro Cívico Amanecer. Allí, en lugar de ferias comerciales, se celebraban encuentros de cooperación, ciudades enseñando a ciudades. No había marcas, solo métodos. Las paredes mostraban cifras de ahorro, mapas de conexión, testimonios de barrios que funcionaban mejor porque se hablaban. El progreso había perdido la urgencia del espectáculo y ganado la dignidad del mantenimiento. Una mañana, en ese mismo centro, se reunió el asterisco Consejo Europeo de Innovación Cívica. Delegados de 20 países firmaron la Carta de Madrid, un documento sin himnos ni retratos, con una sola promesa:
Usar la tecnología para reducir la distancia entre las personas. La prensa lo llamó el Tratado Amanecer. Clara no estaba allí. Ya no asistía a eventos. Pero su nombre apareció en el preámbulo, entre corchetes, como una cita sin fecha. Asterisco inspirados por la obra de C.M., pionera de la energía comunitaria. Asterisk. En los meses siguientes, las empresas comenzaron a imitar el modelo. Los consejos de administración abrieron un asiento para un representante ciudadano. Los balances trimestrales incluyeron el apartado beneficio compartido. Las marcas descubrieron que la decencia vendía mejor que la extravagancia. Los políticos, por su parte, adoptaron un nuevo tipo de discurso. Ya no prometían crecimiento sin contexto, sino estabilidad compartida. El votante promedio aprendió a preguntar no «¿cuánto?», sino «¿para quién?», y así, lentamente, la moral se volvió cotidiana. Un domingo, el periódico El País publicó un especial titulado La década de la responsabilidad. En la portada, una foto aérea de Europa iluminada no por consumo, sino por ahorro. El subtítulo decía: un continente que aprendió a vivir mejor usando menos. El artículo mencionaba el nombre de Clara Montes una sola vez, al pie de página, en una nota corta. Su idea fue semilla. Ella leyó la edición en su cocina, con café y pan recién hecho. No sintió gloria. Sintió pertenencia. La colectividad, pensó, es cuando uno puede desaparecer sin que falte nada. Esa tarde, mientras caminaba por su barrio, vio a un grupo de jóvenes pintando un mural con la frase: no heredes el poder, hereda la responsabilidad. No sabían que citaban su propia definición de justicia. Y eso, precisamente, era lo hermoso. Los sistemas se habían vuelto más lentos, pero más sólidos. La prisa había dejado de ser símbolo de éxito y empezaba a parecer un defecto. Los informes gubernamentales hablaban de ritmo sostenible, de paciencia estratégica. Palabras que alguna vez sonaron ingenuas ahora definían políticas. Una periodista extranjera escribió: Europa ha pasado de competir por velocidad a competir por sensatez. Y tenía razón. La transformación colectiva no fue un estallido, fue una sedimentación. Una ética que bajó del discurso a la práctica, del ideal al reglamento, del ejemplo al hábito. Por las noches, desde su ventana, Clara observaba cómo Madrid respiraba. Los semáforos cambiaban con suavidad, los trenes eran puntuales, las luces no derrochaban. Era una ciudad funcional, pero también amable. Y comprendió que esa amabilidad era la nueva forma de poder. La transformación alcanzó su punto de equilibrio el día en que dejó de necesitar discursos. Las noticias ya no hablaban de revolución energética, sino de normalidad funcional. La gente encendía la luz sin pensar en quién la proveía, porque sabía que detrás había justicia. Y esa era la prueba final del cambio, cuando el bien deja de parecer excepcional. En los despachos del Parlamento Europeo, los nuevos funcionarios trabajaban bajo protocolos que Clara jamás llegó a leer, pero que respiraban su espíritu. Cada proyecto debía justificar su existencia no solo con cifras, sino con propósito. Los comités lo llamaban razón pública. Los filósofos, madurez democrática. Los ciudadanos, simplemente, sentido común. El modelo Amanecer se había integrado en las plataformas digitales que gestionaban las ciudades. Los sistemas no solo medían consumo, sugerían colaboración, recomendaban equilibrio, premiaban la reparación sobre el reemplazo. Las bases de datos eran, en cierto modo, más humanas que muchos gobiernos antiguos. Las escuelas celebraban cada año el asterisco Día de la Paciencia, una jornada sin clases teóricas, donde los alumnos dedicaban tiempo a observar cómo funciona su entorno: semáforos, plantas solares, estaciones de reciclaje. Aprendían que el progreso es un ritmo, no una carrera. En la cultura, el cambio también se notaba. Las películas hablaban menos de héroes solitarios y más de comunidades resistentes. Los libros de empresa citaban la rentabilidad de la empatía. La publicidad abandonó la promesa de poder individual y abrazó la de pertenencia colectiva. El lenguaje había cambiado. Palabras como rendimiento, expansión o dominio se oían menos. En su lugar, aparecían cuidado, continuidad, confianza. El mundo se había vuelto más lento, pero también más lúcido. Una mañana, el gobierno anunció un nuevo índice económico, índice de equilibrio nacional, IEN. No medía solo PIB ni crecimiento, sino bienestar medible, acceso, estabilidad, impacto ambiental, tiempo libre. Por primera vez, los números y la conciencia aparecían en la misma hoja. Los países que adoptaron el modelo descubrieron un fenómeno inesperado: la población se volvió más optimista, no por euforia,
sino por serenidad. La gente hablaba menos de éxitos y más de resultados útiles. Las familias vivían con menos cosas, pero con más horas. Y las ciudades se parecían, finalmente, a los organismos que siempre debieron ser, redes que respiran, cuidan y devuelven. En Madrid, el asterisco Centro Cívico Amanecer se convirtió en sede de una nueva institución, el Instituto Europeo de Ética Aplicada. Allí, jóvenes de toda Europa llegaban para estudiar no teoría, sino práctica. Aprendían a diseñar políticas que duraran más que las legislaturas, sistemas que se corrigieran solos, programas que tuvieran en cuenta la fragilidad humana como parte de su diseño. En la inauguración, una estudiante pronunció una frase que recorrió los titulares. No queremos liderar el mundo, queremos merecerlo. Nadie se dio cuenta de que era una síntesis perfecta de todo lo que Clara había querido. Ella vio la ceremonia por televisión, en silencio, desde su casa, el auditorio lleno, las banderas alineadas, la juventud hablando un lenguaje que ya no necesitaba traducción. Sonrió. El futuro, por fin, se estaba encargando de sí mismo. En su cuaderno escribió su última anotación sobre el sistema. Asterisco: cuando la ética se convierte en hábito, el futuro ya no necesita guardianes. Asterisk. Esa noche, mientras la ciudad dormía, un leve viento recorrió los parques. Las luces ajustaron su brillo, los trenes redujeron su velocidad para ahorrar energía, los servidores digitales archivaron los datos del día. Todo seguía funcionando, sin ella, y eso, en sí mismo, era la victoria más pura. El tiempo, al final, no cambió las cosas, las confirmó. Las ciudades siguieron respirando con sus luces templadas, los trenes siguieron llegando a la hora justa, los parques siguieron encendiendo su rumor de vida civilizada. La humanidad, por fin, se había acostumbrado a funcionar sin herirse. Madrid amanecía cada día con la misma discreción con la que Clara había aprendido a caminar, sin ruido, sin prisa, sin miedo. Los tejados eran espejos ordenados de sol, las calles, arterias de convivencia. Los noticiarios ya no hablaban de escándalos energéticos ni de desigualdad térmica. Hablaban de proyectos replicados, de sistemas que se reparaban solos, de niños que entendían la palabra suficiente antes que más. Clara vivía apartada, entre libros y ventanas. El mundo la había vuelto leyenda sin su permiso, pero ella seguía siendo testigo de algo más simple, la persistencia de la decencia. Cada mañana, abría su cuaderno y añadía una línea a un manuscrito que quizá nadie leería. No buscaba dejar enseñanza, solo quería registrar que una vez la humanidad había elegido la sensatez. En primavera, recibió una carta del Instituto Europeo de Ética Aplicada. Le pedían asistir a la primera graduación de alumnos formados bajo el modelo Amanecer. Aceptó con la misma calma con que había rechazado tantos honores. Sabía que el cierre de un ciclo no es un evento, sino una proporción. El acto se celebró en el antiguo Palacio de Congresos, ahora rebautizado asterisco Casa del Equilibrio. El auditorio estaba lleno de jóvenes, profesores, alcaldes y obreros. En el escenario, un letrero proyectaba 3 palabras: luz, paciencia, comunidad. Clara subió despacio, con un bastón y una sonrisa. Nadie pidió discurso, pero ella habló igual, sin micrófono, sin guión, con la voz que ya no necesitaba altura. Si hoy todo funciona, no es por mí. Es porque aprendieron a escucharse. Yo solo encendí la primera lámpara. Ustedes evitaron que se apague. El silencio posterior fue perfecto. No hizo falta aplaudir. El público permaneció quieto, comprendiendo que estaban presenciando no un homenaje, sino un traspaso. Aquella noche, Clara volvió a su casa. Dejó el bastón en el pasillo, abrió las ventanas y dejó que el aire del anochecer entrara. En la distancia, las luces de Madrid titilaban con una sincronía casi humana. Pensó que quizás el verdadero milagro era ese, una civilización que había aprendido a coordinarse sin órdenes. Se sentó en su escritorio y escribió su última frase. Asterisco: el poder termina donde comienza la armonía. Asterisk. Apagó la lámpara. Afuera, la ciudad siguió encendida. Nadie lo notó, porque nada dejó de funcionar. Y ese anonimato fue su victoria final. Comenzó con una mujer y un silencio. Terminó con una ciudad que ya no necesita recordarla. Así cierra el círculo. La verdad no exige monumentos, solo continuidad. El poder que quiso poseerla se disolvió, la dignidad que quiso detenerla se multiplicó. Y cada vez que una luz se ajusta sola, el mundo repite su nombre sin pronunciarlo. Porque la justicia, cuando se hace costumbre, es el idioma más duradero de todos.